Bienvenidos al avance del capítulo 25 de la telenovela La luz de mi vida. Umran, profundamente molesta y con el rostro endurecido por la tensión, le suplica a su hijo Firat que no se vaya. Con voz firme pero desesperada, le lanza una advertencia cargada de dolor y amenaza. Si decide cruzar esa puerta, le hará muchas cosas, cosas que ni siquiera puede imaginar. Sus ojos reflejan más miedo que rabia. Firat, con el alma dividida entre la lealtad a su madre y la necesidad de tomar control de su vida, decide marcharse de su casa pese a las constantes advertencias de Umran, quien lo enfrenta con palabras duras, desesperadas y cada vez más hirientes, intentando retenerlo a toda costa. Le dice que si se atreve a irse, le hará muchas cosas, que aún no sabe de lo que ella es capaz. Pero Firat, cansado de sentirse manipulado y emocionalmente encarcelado, le responde con frialdad que puede hacerlo, que ya no le importa lo que ella decida hacer. Umran, herida en su orgullo, le lanza entonces su amenaza más dolorosa, que si cruza esa puerta, no volverá a poner un pie en esa casa, porque no lo recibirá jamás. Él, mirándola con una mezcla de tristeza y determinación, le contesta que no le teme, y sin esperar más, se marcha. El sonido de la puerta cerrándose tras de él deja a Umran sola, invadida por el eco de una decisión que jamás creyó que su hijo se atrevería a tomar. Mientras tanto, Elif conversa con Fulia en medio de la confusión y el dolor que aún le deja lo vivido. Le pregunta con tono serio por qué no la llamó cuando todo sucedió, sintiéndose sola y desinformada. Fulia le responde que no lo entendió en ese momento, que cuando llegó todo ya había ocurrido y que apenas estaba tratando de entender la situación ella misma. Luego, con genuino interés, le pregunta si ha hablado con Firat después de ese momento, pero Elif, con el corazón endurecido y visiblemente molesta, le dice que no tienen nada que hablar. Fulia se sorprende por la frialdad de la respuesta y le recuerda que Firat le declaró su amor abiertamente, que incluso le pidió matrimonio sin importarle lo que pensara Umran. Elif, aún más contrariada, le dice que no ve nada romántico en que alguien pague sus deudas sin preguntarle, como si sus sentimientos y su dignidad no contaran, como si él tomara decisiones por ella sin siquiera considerar cómo se siente. Fulia, intentando que Elif baje la guardia, le pide que sea honesta consigo misma y le diga qué es lo que verdaderamente siente por Firat. En ese preciso momento, llega la hija de Elif, quien se le acerca con dulzura y le informa que esa noche se quedarán en casa de Fulia, ya que Gulunser podría necesitarla. La niña, mostrando una madurez que desarma a su madre, acepta sin quejarse, lo que genera en Elif un profundo alivio y orgullo al ver la comprensión de su hija en medio de todo lo que están viviendo. Esa pequeña muestra de armonía le da una pausa emocional a Elif, que por un momento puede respirar con tranquilidad. Por otro lado, Yilmaz entra de forma repentina y apresurada a la casa, sobresaltando a Dila, quien se asusta al escuchar el portazo y lo enfrenta. Al reconocer su voz, le pregunta con nerviosismo por qué entró así. Yilmaz, visiblemente alterado, le confiesa que la policía lo está buscando. Dila, en alerta, le pregunta si es por las huellas dactilares. Él guarda silencio, y su silencio lo dice todo. Dila entiende que tiene razón y le pregunta entonces a dónde piensa ir. Él, sin rodeos, le dice que no tiene ningún lugar donde quedarse, que no tiene a nadie más, y le pide quedarse con ella. Aunque Dila duda y en un principio se niega, termina aceptando con la condición de que solo será por esa noche, dejando claro que aún no ha olvidado lo que pasó y mucho menos lo ha perdonado. Yilmaz, aliviado pero cansado, también le dice que tiene hambre, mostrando su vulnerabilidad, ese lado humano que pocas veces deja ver. Mientras tanto, Umran habla con la señora Meves, tratando de justificar sus decisiones. Le dice que siempre ha querido lo mejor para su hijo, que todo lo que hace es pensando en su bienestar. Meves, con respeto pero sin vacilar, le responde que lo sabe, pero le pregunta si cree sinceramente que ha actuado de la forma correcta. Umran se molesta ante la insinuación y le responde con tono seco que a ella no le corresponde juzgar lo que está bien o mal. Meves, sin dejarse intimidar, le recuerda que ella misma se casó con un hombre al que no amaba, y le pregunta si quiere condenar a Firat al mismo destino. Le advierte que si insiste en separarlo de la mujer que ama, lo perderá para siempre. Umran, con los ojos llenos de ira contenida, le exige que se calle, asegurando que no quiere a Elif cerca de su hijo, que Firat necesita una mujer que lo ame sinceramente y que esté dispuesta a criar a su hijo como si fuera suyo.
Mavis intenta razonar con ella una vez más, apelando a su rol de madre y a la posibilidad de reparar los vínculos rotos, pero Umbran se niega rotundamente. Le dice con una frialdad dolorosa que jamás llamará nieta a la hija de otro hombre. Ante esa declaración tan amarga, Mavis la mira con tristeza y le lanza una última advertencia, cargada de preocupación. Si no cambia pronto, terminará destruyendo muchas cosas que ya no podrá reparar, y entre ellas podría estar el amor incondicional de su propio hijo. Después, ya entrada la madrugada, Mavis baja a la cocina con paso sigiloso, buscando un momento de calma en medio de la agitación emocional que ha traído la noche. Al entrar, se encuentra con Dila. Al verla despierta, Mavis le pregunta con voz suave si tampoco ha podido dormir. Dila, suspirando con cansancio, le responde que con tanto ruido en esa casa es imposible pegar un ojo. Entonces Mavis, intentando entablar una conversación más profunda, le comenta con cierta preocupación que Umbran no quiere aceptar a la hija de Elif como su nieta y que esa actitud podría seguir alejando a Firat. En un intento arriesgado por encontrar una solución, le propone a Dila que podrían decirle a Umbran que la niña es su hija, no de Elif, para que se tranquilice y así Firat pueda ser feliz al fin. Pero Dila, sorprendida y algo irritada, le advierte tajantemente que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque si Umbran llegara a enterarse de algo así, podría ganarse su odio eterno. Dila conoce bien a su madre y sabe que una mentira de ese calibre solo provocaría más caos. Mavis guarda silencio, sabiendo que la conversación ha llegado a su límite. Un poco después, en otra habitación de la casa, Gulunser se da cuenta de que Elif está despierta. Observa que su nuera está sentada junto a la ventana, en silencio, con el rostro iluminado por la tenue luz de la luna. Se le acerca con calma y le pregunta si no ha podido dormir. Elif le responde que no, sin explicar más. Gulunser, con un suspiro profundo, se sienta a su lado y, dejando a un lado su dureza habitual, le confiesa que se siente muy triste. Elif, sorprendida por la sinceridad de la confesión, le pregunta con cuidado por qué. Entonces Gulunser, bajando la voz, le dice que siente que ha sido una mujer malhumorada y cruel con muchas personas, incluyendo a ella. Le confiesa que, aunque siempre la trató con dureza, se sintió conmovida y apenada cuando Gunes la ayudó sin dudar. En ese gesto inocente vio una pureza que no se esperaba. Le cuenta que cuando su esposo murió, Fulia era solo una niña, y a pesar de los prejuicios, ambos amaron profundamente, ignorando lo que decía la gente. Sin embargo, ella nunca fue capaz de expresar sus sentimientos, ni en vida ni después de su pérdida, y ahora se arrepiente de no haberlo abrazado ni de haberle dicho todo lo que sentía. Es por eso que se convirtió en esa mujer fría y gruñona que todos conocen. Finalmente, le dice que Fulia ya le contó lo que está viviendo con Firat, y le da un consejo sincero: si hay amor, no lo deje escapar, que no permita que el orgullo o el miedo la alejen de quien ama, porque si lo hace, terminará como ella, sola, con un corazón endurecido por el arrepentimiento. Esas palabras resuenan con fuerza en Elif, quien, al quedarse nuevamente sola, comienza a recordar el momento en que Firat le confesó su amor. Recuerda la intensidad de sus palabras, la mirada firme, el gesto vulnerable, y cómo, en lugar de quedarse, huyó. La escena se repite en su cabeza una y otra vez, haciéndola cuestionarse si ha cometido un error que aún puede enmendar. En otro lugar, Firat también está despierto, sumido en sus pensamientos. Camina de un lado a otro en la habitación donde ahora se hospeda, preguntándose una y otra vez qué fue lo que hizo mal. ¿Fue su forma de protegerla? ¿Su decisión de actuar por ella? Con el corazón angustiado, toma su teléfono y, después de dudar un largo rato, decide escribirle un mensaje sincero a Elif, donde le pide una oportunidad para hablar, para arreglar las cosas, para aclarar lo que quedó en el aire. No espera una respuesta inmediata, pero necesitaba decirle lo que aún siente. Mientras tanto, en casa de Dila, Yilmaz, con tono serio pero calmado, le dice que entiende por qué está molesta con él. Le asegura que sabe que cometió errores, que ha hecho cosas que no puede justificar, pero le pide que lo mire con compasión, porque todos se equivocan, incluso ella, como cuando estuvo con Yakan. Le recuerda que, a pesar de todo, él fue quien se quedó a su lado,
quien la apoyó incluso cuando ella lo rechazaba, y que la ha amado con paciencia. Le ruega que no lo deje solo, que lo ayude a encontrar una salida, porque sin ella no sabe qué hacer ni quién es. Dila, conmovida por la súplica, intenta mantenerse fuerte, pero termina cediendo. Con un gesto discreto, se hace a un lado en la cama, dejándole espacio para que se acueste junto a ella. Yilmaz, agradecido y emocionado, se acomoda sin decir una palabra, entendiendo que aún hay una pequeña chispa de esperanza. Al amanecer, la rutina comienza a regresar poco a poco. En la cocina, Fulia le pregunta a su madre si ya está todo bien entre ellas. Gulsemar, sin entrar en detalles y con su tono áspero de siempre, le pide que deje de preocuparse y le ordena que le pase el pan. La escena, aunque simple, muestra una leve reconciliación entre madre e hija. Minutos después, Gunes baja al comedor con energía y una gran sonrisa. Fulia, con cariño, le sirve el desayuno. Gulsemar observa en silencio y, entre risas, comenta con ironía que han convertido a la niña en una de ellas. Aunque lo dice como una broma, hay algo en su tono que revela orgullo, como si la dulzura de esa niña comenzara a suavizar también las capas más duras de su corazón. Fulia, con su habitual sentido del humor, le responde a Elif que ahora es Gunes quien manda en la casa, como si la niña se hubiese convertido en la nueva jefa del hogar. Elif sonríe con ternura pero pronto vuelve a la realidad con expresión preocupada, y le pide a Fulia que, por favor, lleve ella a Gunes a la escuela esa mañana. Le explica que teme que Firat aparezca allí de forma repentina, y no quiere exponer a la niña a una situación incómoda o dolorosa. Fulia acepta sin dudar, comprendiendo la tensión del momento y la necesidad de proteger a Gunes de cualquier escena imprevista. Luego, en tono más ligero pero con firmeza, le advierte a su madre, Gulsemar, que ni se le ocurra tocar nada en la cocina, o le pondrá candado a las puertas. La conoce bien y sabe que si se distraen, su madre se mete a cocinar o mover las cosas a su antojo. Elif entra a la cocina, toma una taza de té y al probarlo comenta que está demasiado fuerte. Fulia, sin perder tiempo, le responde mientras organiza las cosas para salir, que por más que se esconda o evite el tema, no podrá alejarse de Firat para siempre, mucho menos ahora que Gunes tiene una fiesta escolar importante. Elif, con voz baja, sugiere que quizás no deberían ir, pero Fulia le insiste casi de inmediato que no diga eso, recordándole lo ilusionada que está la niña. Le recalca que, si bien ella está pasando por un momento difícil, no puede dejar que sus emociones interfieran con la felicidad de su hija. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Yilmaz despierta junto a Dila y, con tono algo juguetón, le comenta que se está acostumbrando a dormir con ella, insinuando que le gusta esa cercanía. Dila lo mira seria y le advierte que no se acomode demasiado, que su madre podría descubrirlos en cualquier momento y sería un escándalo. Él, cambiando de tema rápidamente, dice que también tiene hambre. Dila, con una mezcla de fastidio y resignación, le pide que por favor se calle, que no arruine el momento hablando de comida. Más tarde, Dila se cruza con su madre en los pasillos de la casa. Le pregunta por Firat, pero Umran, visiblemente molesta, no le da una respuesta clara. Dila, intrigada, revisa su celular y se queda helada al leer las noticias. La propuesta de matrimonio de Firat a Elif se ha hecho pública. Siente una mezcla de sorpresa, celos y desilusión. Umran también está indignada, no solo por el contenido de la noticia, sino por sentir que todo se le escapa de las manos. En medio de la tensión, Meve se aparece y pregunta si la necesitan para algo, o si ya puede retirarse a limpiar. Dila, buscando una excusa para calmarse, le pregunta si va a cambiar las sábanas, a lo que Meves le responde tranquilamente que ya lo hizo el día anterior. Dila aprovecha esa distracción para tomar algo de comida con disimulo y llevársela a escondidas a Yilmaz. Mientras tanto, Gunes está en la sala, muy concentrada en hacer un dibujo lleno de colores. Fulia se le acerca y elogia su trabajo con una sonrisa genuina. Gunes, con entusiasmo, le hace señas para que escriba ciertos nombres en el dibujo, pero Fulia no entiende del todo lo que quiere. Es Gulsemar quien, observando desde su silla, le explica con paciencia lo que la niña intenta decirle. Fulia,
Entendiendo por fin, toma un bolígrafo y comienza a escribir cuidadosamente los nombres indicados. Luego, Gunes le pide emocionada que hagan muchas copias del dibujo. Fulia le promete que antes de ir a la escuela pasarán a sacarlas. La niña, feliz, se lanza a abrazar con cariño a Gulsemar, quien, aunque siempre gruñona, se deja querer en silencio. Justo entonces aparece una vecina, tocando suavemente la puerta. Gulsemar, con voz seca pero firme, le dice a su hija que no necesita niñera. La vecina responde que no ha venido como niñera, sino simplemente a hacerle compañía, lo cual descomprime un poco el ambiente. En otra parte, Meves contesta su teléfono y al otro lado está Firat. Él, con voz firme, le pide que recoja todas sus cosas porque ha decidido mudarse definitivamente a la finca. Meves se sorprende, no tanto por la decisión sino por la determinación en su tono. Le advierte que Umran se pondrá muy triste cuando lo sepa, pero Firat responde sin vacilar que si eso pasa será culpa de su madre, por no saber callarse, por no haber respetado sus decisiones y haber saboteado lo que más quiere. En ese mismo instante, Elif recibe una llamada de Cheda. La conversación comienza con un tono aparentemente cordial, pero enseguida Cheda deja salir su sarcasmo. Felicita a Elif por el compromiso con Firat, pero deja claro que no lo hace con sinceridad. Le dice que ahora entiende por qué fueron rechazados en la organización y la acusa directamente de haber arruinado todo por involucrarse sentimentalmente con Firat. Elif, sorprendida por la agresividad de sus palabras, se molesta y le exige que tenga más cuidado con lo que dice, que no tiene derecho a juzgarla. La llamada termina con tensión, dejando a Elif en una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Cheda, aún molesta por todo lo ocurrido, continúa su llamada con Elif, en tono sarcástico, le pregunta desde cuándo Firat se dedica a hacer negocios, dejando entrever que no cree en las capacidades del joven y que duda de sus verdaderas intenciones. El comentario provoca que Elif, ya bastante abrumada por los reproches, cuelgue de inmediato sin responder. Visiblemente molesto, comienza a revisar redes sociales y noticias, descubriendo con sorpresa que la fiesta de compromiso entre ella y Firat se ha convertido en un verdadero escándalo mediático. Las imágenes, los comentarios del público y las publicaciones sensacionalistas llenan los titulares, provocándole una mezcla de vergüenza, enojo y confusión. Mientras tanto, en la escuela, Fulia y Gunes llegan temprano para participar en las actividades del día. Con la ternura que la caracteriza, Fulia se agacha para preguntarle a Gunes si quiere que la acompañe hasta su salón. La pequeña, mostrando su creciente independencia, le responde con una sonrisa que no es necesario. En ese momento, Firat aparece a la distancia. Al verlo, Gunes corre hacia él con alegría y se lanza a abrazarlo con fuerza. Firat, conmovido por el cariño de la niña, la recibe con ternura. Le pregunta qué lleva entre las manos, pero Gunes, con aire travieso, le contesta que es una sorpresa y no puede decirlo todavía. Justo en ese momento, la maestra la llama para que entre, y Gunes se despide de Firat con otro fuerte abrazo, dejándole una sonrisa en el rostro. Firat aprovecha ese instante para hablar con Fulia. Le confiesa que había pensado en usar la ocasión para intentar hablar con Elif, esperando que el ambiente escolar fuera más propicio para un acercamiento sincero. Fulia, sin rodeos, le dice que por esa misma razón llevó a Gunes ese día, dándole una oportunidad para coincidir con Elif. Firat, inquieto, le pregunta si Elif está bien. Fulia le asegura que sí, aunque se nota preocupada. Él le pide, con voz suave pero cargada de emoción, que por favor le diga que lo siente, que lamenta todo lo ocurrido. Fulia, comprensiva, le promete que así lo hará. En otro rincón de la ciudad, Yilmaz devora un plato de comida con desesperación. Dila, que lo observa con incredulidad, le pide que por favor coma más despacio, recordándole que no están en una competencia. De pronto, suena la puerta de la casa. Sin perder un segundo, Dila se levanta rápidamente y esconde a Yilmaz en el baño. Poco después, Meves entra al lugar. Observando el nerviosismo de Dila y el silencio repentino, sospecha que algo ocurre. Un ruido leve proviene del baño, lo que despierta aún más sus sospechas. Cuando pregunta qué fue ese sonido, Dila, algo torpe, responde que probablemente son palomas, pero Meves no le cree. Con decisión, abre la puerta del baño y encuentra a Yilmaz.
Dila, preocupada, le suplica que no diga nada. Justo en ese momento, entra Umran. Mavis, improvisando, decide proteger a Dila y miente diciendo que estaban hablando precisamente de las palomas que rondan la casa. Umran, sin sospechar nada, les ordena que llamen al chofer. Al marcharse, Mavis mira a Dila con seriedad y le dice que necesitan tener una conversación seria. Una vez solas, Dila le informa a Yilmaz que ya se han ido. Él le pregunta si cree que Mavis le contará todo a su madre. Dila no lo sabe con certeza, pero espera que no lo haga. Aún así, le comenta que deben pensar en algo rápido para evitar que hable. Yilmaz, como siempre buscando una salida sencilla, le sugiere que la distraigan para mantenerla ocupada. En otra parte, Nurten le comenta a Elif que vio a Firat sentado en las escaleras durante toda la noche anterior. Le dice que incluso lo invitó a entrar, pero él se negó. Ella notó que algo le pasaba, que estaba distinto, más silencioso, más perdido. Elif, tocada por el gesto, le agradece el comentario, aunque se mantiene firme y le asegura que no ocurrió nada entre ellos, como si intentara convencerse también a sí misma. Más tarde, Elif recibe una llamada de Lamia, quien le confirma que la transferencia de dinero ya se ha realizado. Le explica que no fue culpa suya, sino decisión directa de Umran. Elif, aún molesta y sin ánimos para conversar, le dice que hablarán más tarde. Poco después, suena nuevamente su teléfono. Esta vez, es una clienta interesada en que Elif le organice una fiesta. Al principio, la conversación fluye de manera profesional, pero cuando la mujer descubre que está hablando con la nuera de Ayaz, su tono cambia completamente. Emocionada, le dice que entonces confía aún más en ella para organizar el evento. Elif, incómoda, le aclara que no pertenece a esa familia, pero la clienta insiste en que eso no importa. A pesar del entusiasmo ajeno, Elif siente que está siendo reducida a un apellido que no es suyo, y decide, con determinación, cancelar el trabajo. Umran irrumpe con paso firme en la habitación de Firat al escuchar ruidos extraños, y queda perpleja al ver a Mavis empacando sus pertenencias con calma. Su rostro se transforma en una mezcla de incredulidad y rabia, y sin pensarlo dos veces, le exige una explicación, con la voz cargada de autoridad. Cuando Mavis le informa, sin rodeos, que Firat se va a vivir a la finca, Umran enloquece de furia, lanza la ropa al suelo con violencia y grita que nadie se irá de esa casa mientras ella esté viva. En medio del caos, Dila aparece sorprendida por los gritos y pregunta qué sucede, pero Umran, evitando dar detalles, sale de la habitación visiblemente alterada. Dila, confundida, se acerca a Mavis para averiguar qué ocurrió, y ésta le explica con serenidad que Firat ha tomado la decisión de mudarse, lo que desató la ira de su madre. Cambiando de tema con rapidez, Dila aprovecha para preguntarle si aún no ha dicho nada sobre la presencia de Yilmaz en casa. Mavis, con el ceño fruncido y una expresión de desaprobación, le recuerda que ese hombre no puede quedarse allí, pero Dila le suplica que le dé solo unos días más. Con resignación, Mavis accede, pero no sin antes advertirle con tono serio que si Umran llega a descubrir la verdad, no dudará en arrasarlas a ambas sin compasión. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Umran, aún encendida por la rabia, jura a voz en cuello que ella misma se encargará de que Firat no ponga un pie en la finca. Al mismo tiempo, en la habitación de Dila, Yilmaz, que ha escuchado los gritos, le pregunta intrigado por qué su madre estaba tan alterada. Dila, intentando restar importancia, le dice que hablaba de su hermano. Yilmaz, sin embargo, cambia el tono y le asegura que ya no pueden seguir escondiendo lo que ocurrió la noche anterior, porque la situación se les escapará de las manos. Dila, con firmeza y sin perder la calma, le recuerda que el verdadero peligro no es la policía, sino su madre, que es capaz de todo si descubre lo que han hecho. Mientras tanto, en la oficina, Alper observa atónito las noticias del escándalo que se ha desatado tras el compromiso de Firat con Elif. Preocupado, intenta contactar a Sude, pero ella no contesta. Su empleada, al notar el desorden en el lugar, le pregunta qué está ocurriendo, pero Alper no responde. Inquieto,
Marca el número de Firat para hablar de asuntos laborales. Cuando lo tiene en línea, le pregunta si sabe algo de Sude, pero Firat le responde que tampoco ha tenido noticias de ella. Sin embargo, le pide que mantenga todo en orden en la empresa y que retrase las reuniones programadas. Alper, aunque preocupado, acepta la instrucción, pero no puede evitar mencionar el escándalo. Firat, tajante, le dice que va camino a casa y que lo único que quiere es que él siga exactamente sus órdenes. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.